Curso de publicaciones, de principios básicos de publicaciones y redacción científica, módulo 2. En este módulo 2 vamos a hablar específicamente de la redacción de artículos y vamos a tratar el tema de tipos de artículos y estilo de los artículos. Los tipos de artículos pueden ser muchos, pero los podemos concentrar en 4 grandes grupos: el artículo original, el artículo de revisión, el caso clínico y la carta al editor. Dentro de estos grupos hay distintos subgrupos y el que más interesa y sobre el que vamos a trabajar más en profundidad es el artículo original, porque es donde se publican investigaciones originales realizadas por los autores. Cuando hablamos de artículo original, hablamos de todo tipo de investigación original, que puede ser desde un estudio doble ciego controlado por placebo y multicéntrico, hasta un estudio observacional, un estudio farmacoeconómico, un estudio retrospectivo, estudio epidemiológico, incluso una encuesta. También no deja de ser un artículo original. El artículo original tiene una estructura básica conocida como IMRD, que es básicamente introducción, método, resultados, discusión. Según el tipo de revista y leyendo sus instrucciones se van a encontrar con que a la introducción la pueden llamar background, que a método lo llaman metodología y pacientes, pero en definitiva la estructura no deja de ser básica en estos 4 puntos: introducción, método, resultado y discusión. Y el envoltorio lo se completa con el título, el abstract, la bibliografía y las tablas, figuras y leyendas. Por lo tanto, vamos a ver en detalle estas 4 secciones y cuáles son las principales características de estas 4 secciones. Yo en este breve curso, este módulo durará unos 20-30 minutos, no les voy a enseñar a redactar, pero sí voy a darles algunas claves para no cometer errores típicos en la redacción de un artículo. El abstract. El abstract de un artículo debe hacerse al final. ¿Por qué? Porque el abstract del artículo es el resumen de todo el artículo. Por lo tanto, no puedo escribirlo antes de escribir el artículo. Primero tengo que escribir el artículo y luego tengo que escribir el abstract donde resumo lo que dice el artículo. Además de seguir las instrucciones de la revista en cuanto al límite de palabras, y además de tener que ser concreto, la principal función que tiene que cumplir el abstract de un artículo es incentivar al lector a leer el resto del artículo. Yo en un abstract tengo que darle información justa para que el lector se lea todo el artículo, le interese, pero no le tengo que dar demasiada información porque si no se lee el abstract y no se lee el artículo. Pero tampoco le puedo dar demasiado poca información si no, no le intereso a que lea el artículo. Por lo tanto, el abstract de un artículo cumple un papel muy importante y por eso, y como característica principal, se debe hacer al final y no antes de escribir el artículo. El abstract de un artículo no tiene nada que ver con el abstract de un congreso, sobre el cual vamos a hablar más adelante. Como decía, los errores más comunes en el abstract son poner excesivos datos numéricos, que los datos no coincidan con el resto del artículo, es decir, el abstract le hace pensar al lector que va a leer un artículo de unas determinadas características y luego cuando lo lee el artículo se encuentra que no tiene nada que ver con el abstract, no están definidos correctamente los objetivos, no es lo suficientemente informativo, con lo cual no incentiva al lector a leer el resto del artículo. Tampoco hay que poner demasiados resultados estadísticos, sino que hay que poner los justos para interesar al lector. No hay que repetir las conclusiones en los resultados ni los resultados en las conclusiones. Tienen que tener una relación las conclusiones con los resultados y también las conclusiones tienen que interpretar los resultados. No hay que utilizar excesivas siglas y tecnicismos. Hay que tener cuidado con la redacción porque si bien muchas revistas restringen la cantidad de palabras del abstract, con lo cual nos obligan a ser bastante telegráficos, tampoco hay que excederse y ser demasiado telegráfico y que no se entienda o no sea fácil de leer lo que quise expresar en el abstract. Y sobre todo no mezclar tiempos verbales,
El astra se puede escribir tanto en presente como en pretérito, pero hay que elegir un tiempo verbal y mantenerlo durante todo el astra. Los astras normalmente tienen entre 250 y 300 palabras, con lo cual hay que ser muy concreto, muy conciso, y esta es una breve guía de las cosas que no debo hacer cuando escribo un astra. La introducción. ¿Cuál es la función de la introducción? La introducción presenta el estudio. Por eso se utiliza bastante la palabra en inglés background, que es todavía mejor que introducción, porque background significa que nos situamos, en dónde estamos parados, qué sabemos sobre la enfermedad que va a tratar mi estudio. Debe tener bibliografía relevante y reciente. Se deben incluir los objetivos del estudio en la introducción y también la hipótesis que quiero demostrar. La introducción normalmente se escribe en presente. Es el tiempo verbal correcto para escribir la introducción. Pero la introducción no presenta solamente el artículo, sino que nos sitúa y además expone los objetivos. Esto es muy importante. Por lo tanto, debo evitar los errores frecuentes en la introducción, como no definir el problema, no presentar sus antecedentes, no justificar el estudio. Debo ser medido en la inclusión de bibliografía, debo incluir bibliografía en la introducción, pero no excesiva. No debe ser demasiado larga, debe ser concreta. Si bien la mayoría de las revistas no limita la cantidad de palabras que uso en la introducción, sí limita la cantidad de palabras que tengo en el artículo. Si yo me excedo mucho en la introducción, después me queda menos tiempo para los resultados, para los métodos y para las conclusiones. Debo concretar los objetivos en la introducción y los objetivos deben concordar con el resto del trabajo y de ninguna manera incluir resultados y o conclusiones en la introducción. La introducción es una presentación. Por eso insisto, la palabra background en inglés, que nos sitúa en donde estamos, es todavía mejor que la palabra introducción. Los siguientes son los métodos. En los métodos me tengo que limitar a explicar, me tengo que limitar a describir qué es lo que hice. El diseño, el lugar, el tipo de población, debo incluir cuestiones éticas, debo incluir los permisos que tuve que solicitar para hacer mi trabajo de investigación, debo incluir también qué tipo de análisis estadístico utilicé y lo más normal es utilizar verbos en pasados y con una secuencia lógica. En la introducción, en los métodos, debo tener cuidado de no mezclar las distintas tareas que yo llevé a cabo para hacer mi trabajo de investigación de forma tal que quede confuso y no se entienda. Y estos son básicamente los principales errores frecuentes en los métodos. Falta de orden y de claridad. Mezclo el diseño de la población con los tiempos, con las variables que medí, con el procedimiento de muestreo. Tiene que haber una secuencia lógica donde el lector pueda entender qué es lo que pensé yo para diseñar y para realizar mi trabajo científico. Nunca olvidar el tema de los principios éticos, si tuve que pedir permiso a la comisión del hospital, si hubo consentimiento de los pacientes. Todo eso debe estar incluido en los métodos. Indicar todos los parámetros valorados. Faltan los criterios de valoración de los resultados, eso también es importante incluirlo. Debo describir en forma completa el análisis estadístico, incluso mencionando los paquetes estadísticos que utilicé para analizarlos. Y debo expresar cómo voy a detallar los resultados, en qué medidas voy a expresar los resultados. Estos son los errores más frecuentes en los métodos. Los métodos no hay que complicarse mucho, solamente tengo que describir lo que he hecho. Los resultados. En los resultados expongo lo que he encontrado. En los resultados es donde se incluyen las tablas y las figuras. No significa que las tablas y las figuras no puedan ir en otras partes. Por ejemplo, en la introducción, o es más raro, pero en los métodos, en la introducción puede ponerse una figura de, por ejemplo, la estructura química de una molécula. Eso es una figura que puede ir en una introducción. En los métodos puedo incluir un diagrama de flujo del sistema, del método que seguí para obtener los resultados.
Pero la principal sección donde van las tablas y las figuras es en los resultados. Los resultados no tiene que ser una sección muy extensa. Debo ser concreto y expresar lo que he encontrado. Por eso tengo que evitar errores muy comunes en los resultados, donde no se describe adecuadamente a la población en estudio, no se describen todos los hallazgos. Esto es importante y hoy por hoy el tema de transparencia es muy importante y en los resultados debo exponer todos los resultados obtenidos, sean positivos o sean negativos. Afirmen mi hipótesis o contradigan mi hipótesis. Luego lo explicaré en la conclusión, pero debo incluir todos los hallazgos. Debo incluir tablas y figuras y no debo duplicar la información. Lo que no tiene sentido es escribir un párrafo con todos los resultados y luego en una tabla poner exactamente los mismos. Las tablas y las figuras sirven para visualizar en mejor manera datos numéricos. Con lo cual, el párrafo que introduce una tabla debe tener la información básica para que el lector vaya y lea la tabla. Si le pongo todos los números en el texto, además de ser engorroso de leer, no deja sin sentido la tabla. Debo hacer coincidir los números del texto con las tablas y figuras. Debo expresar todos correctamente, si son porcentajes, decir si son porcentajes. Las medidas en que estoy midiendo todo deben ser coincidentes y coherentes. No puedo medir en distintas medidas las mismas variables. Se deben incluir los porcentajes con los números absolutos para que el lector pueda sacar también sus propias conclusiones. Debo utilizar correctamente los términos media, mediana, rangos, riesgos. No debo confundir estos conceptos. No es el objetivo de este curso explicar las diferencias entre media, mediana, rangos y riesgo, pero deben definirlos correctamente. Debo citar pérdidas y abandonos. Un error muy común en los resultados es que lo primero que hace un revisor o incluso el lector es que suma los pacientes en los distintos estadios y no le da a los pacientes totales. Seguramente hubo alguna pérdida y abandono. Por favor, expresarlo en resultados, no que el lector lo tenga que suponer. También tengo que ser medido en cuanto al énfasis en los resultados estadísticamente significativos. Debo enseñar todos los resultados y sobre todo mantener un orden para que sean fáciles de leer. Un error frecuente en resultados es que como hemos hecho el trabajo y tenemos claro los resultados, no los expresamos con el orden correcto, entonces alguien que lo lee no entiende qué es lo que nosotros hemos obtenido. Luego de los resultados viene la discusión. Aquí en la discusión se pueden volver a incluir referencias, porque yo interpreto y comparo mis resultados con información publicada. No debo olvidarme de mencionar las limitaciones y los puntos fuertes de mi trabajo, y la discusión termina con las conclusiones. Las conclusiones están dentro de la discusión. En la discusión resumo lo que aporto, interpreto y comparo con la información publicada y termino con las conclusiones. Ahora bien, las interpretaciones que hago deben estar basadas en los resultados. Si los resultados que obtuve no demuestran mi hipótesis, no puedo empeñarme en hacer la misma discusión que tenía pensado cuando diseñé el estudio. No debo repetir los resultados en la discusión, solamente debo interpretarlos. Debe ser concreta, no vaga o superficial. No debo sobredimensionar los resultados, sino que debo ponerlos en su medida justa. Debo comentar las limitaciones del estudio, esto es muy importante, si no cualquier revisor me lo va a pedir. Debo comparar con estudios previos, pero no solo con los que me convienen. Si comparo con estudios previos, tengo que comparar con todos los estudios previos que tengan que ver con mis resultados. No debo generalizar en cuanto a las conclusiones, sino que me tengo que limitar al ámbito propio del estudio. Como dije antes, las referencias bibliográficas se deben incluir en la discusión, pero no deben ser excesivas, igual que en la introducción. En métodos y en resultados es raro encontrar referencias bibliográficas. En resultados no se ponen referencias bibliográficas. En métodos se podría poner alguna cuando nos referimos a un método utilizado en otra publicación. Pero las referencias bibliográficas van básicamente en la introducción
y en la discusión. Y las conclusiones deben estar justificadas por los resultados y por lo que vengo diciendo en las discusiones. Y tienen que corresponderse con los objetivos. No puedo concluir algo que no se planteó previamente los objetivos. Por lo tanto, resumiendo, la estructura de un artículo original tiene una introducción, donde justificamos por qué vamos a escribir el artículo y por qué hemos hecho este estudio, unos métodos donde repito lo que hice. Si diseñamos correctamente el protocolo del estudio, los métodos es lo más fácil de escribir, porque tengo que copiar del protocolo. Los resultados donde describo lo que he encontrado y la discusión donde interpreto. Recordar estos 4 verbos: justificar, repetir, describir e interpretar, que es la estructura básica de un artículo original. En cuanto a las referencias bibliográficas, algunas características generales, aunque no son exclusivas y no son absolutamente mandatorias, deben estar actualizadas. La mayoría deben ser de los últimos 5 años, pero es probable que para determinadas enfermedades, determinadas patologías, recurramos a una referencia más antigua. El número adecuado: normalmente en las instrucciones de la revista se determina el número máximo de referencias a utilizar. Principalmente se deben utilizar documentos primarios. Esto es importante. Si yo utilizo como referencia una revisión, pero esa revisión se refiere a un artículo original anterior, lo más adecuado, lo más correcto es utilizar como referencia el artículo primario, aunque sea más antiguo que la revisión. A no ser que la revisión reinterprete los resultados de ese artículo primario, entonces para los objetivos de mi trabajo es mejor utilizar esa revisión o el artículo secundario. Debo poner, en el caso de utilizar referencias online, correctamente el URL y la última fecha de acceso. Esto es muy importante. Ustedes piensen que cuando el artículo lo ven los revisores o lo ve el lector, pasó bastante tiempo de que ustedes consultaron e incluyeron esa referencia. Entonces, como son referencias electrónicas, pueden haber cambiado. Poner la fecha de publicaciones a ustedes les permite decir cuándo fue la última vez que ustedes lo vieron. Si luego cambió, tienen una explicación para darle tanto al revisor como al lector de por qué la información que está viendo es diferente. Deben poner todos los elementos de la referencia completos. Si está la referencia publicada, todos los datos de volumen, año y páginas. Si no está publicada completa, como mínimo el número de DOI, que es el DNI de todas las publicaciones. Y deben sustentar cada afirmación. O sea, la referencia que pongo para afirmar algo debe corresponderse con esa afirmación y debe respaldar esa afirmación. Hablemos un momento de artículos de revisión. Los artículos de revisión los podemos dividir en 2 grandes grupos: las revisiones narrativas o las revisiones sistemáticas. Las revisiones narrativas responden a una pregunta amplia, no siguen una metodología específica de búsqueda y de la selección de los artículos que voy a incluir en esa revisión narrativa. Dan datos cualitativos y a menudo las conclusiones suelen ser sesgadas. Con todo esto, uno dice, ¿qué validez científica puede tener una revisión narrativa? Pues sí, la tiene. Una revisión narrativa bien escrita y justificada y con las referencias correctas, sí la tiene. Lo que no hay que negar es que se está haciendo una revisión narrativa. Y hay que explicarlo tanto en la introducción como en los métodos. Y hecho esto, tiene la misma validez que cualquier otro artículo científico. Las revisiones sistemáticas son más concretas, siguen una metodología específica en cuanto a búsqueda y selección de artículos, por lo tanto, esto hay que expresarlo en la parte de métodos. Normalmente se pueden sacar datos cuantitativos y las conclusiones están basadas en la evidencia. La revisión sistemática tiene un respaldo metodológico más contundente que la revisión narrativa, pero cada una sirve para distintos objetivos. Y como publicación científica son válidas tanto las revisiones narrativas como las revisiones sistemáticas. Para escribir un artículo de revisión es fundamental revisar las instrucciones de la revista.
No se puede enviar artículos de revisión a cualquier revista. Hay revistas que solo publican artículos originales, con lo cual hay que ser muy cuidadoso con esto para no frustrarse. La estructura es similar al artículo original, o sea, se sigue el IMRD, la estructura es muy similar, y hay que ser concreto y práctico en cuanto a tablas y figuras y en cuanto a referencias actualizadas. El tema de referencias en una revisión son muy importantes, porque si es una revisión me estoy basando en lo publicado, con lo cual tengo que elegir referencias actualizadas y referencias que respalden cada una de mis afirmaciones. Los casos clínicos. Muchos piensan que los casos clínicos es la mejor manera de publicar rápido y poder publicar algo. Y eso es un error. Los casos clínicos son una publicación como una revisión o como un artículo original. Hay que ser cuidadoso en la elección de la revista, porque no cualquier revista acepta casos clínicos, pero una vez encontrada la revista que acepta casos clínicos, el caso clínico, si bien su estructura no es la misma que un artículo original o que una revisión, es una publicación como cualquiera de las otras. Y la principal pregunta que me tengo que hacer en un caso clínico es si realmente lo que voy a comunicar es relevante para mis colegas, tanto de mi país como de otros países. Esa es la pregunta clave antes de plantearse intentar publicar un caso clínico. Y no intentar el caso clínico como un atajo para tener una publicación. Ese no es el objetivo de los casos clínicos. El objetivo de los casos clínicos es compartir una experiencia práctica real con mis colegas de mi país o de otros países. Esa es la forma correcta de plantearse al escribir e intentar publicar un caso clínico. Otro tipo de publicación es la carta al editor. Pueden ser comentarios positivos o negativos sobre publicaciones previas. Y lo fundamental de una carta al editor es que tiene que aportar algo. No tengo que enviar una carta al editor porque no me gustó un artículo, sino que tengo que rebatirlo con argumentos por qué no me gustó o por qué sí me gustó ese caso clínico. Y las cartas al editor lo que hacen es complementan las publicaciones, aportando una opinión negativa o positiva sobre una determinada publicación. Ante opiniones negativas, siempre el autor tiene el derecho a réplica y el editor es el que controla ese derecho a réplica. La carta al editor, en cuanto a estructura, lo fundamental es que tiene que mantener las formas y tiene que estar fundamentada, tiene que estar argumentada. No puedo escribir una carta al editor sin los argumentos correctos. Y, sobre todo, aportar nuevos datos y o punto de vista para que se justifique publicar esa carta al editor. En cuanto al estilo de los artículos, se basa también en 4 principios, que es la claridad, debo transmitir el mensaje correctamente y claramente, la corrección, hay que ser muy cuidadosos con el lenguaje, y si no estoy escribiendo en mi lengua materna, tengo que pedir ayuda a nativos, porque las revistas exigen un inglés nativo para las publicaciones. Debo ser conciso, debo evitar las repeticiones, debo evitar extenderme innecesariamente y debo respetar el estilo de la revista, con lo cual me voy a ahorrar mucho trabajo. Claridad, corrección, ser concreto y respetar el estilo de la revista, lo se llama house style, son los principios básicos que debo seguir para darle a mi artículo el estilo correcto. Es importante cuando presento un artículo preparar una carta de presentación o lo que se conoce como cover letter. Ahí debo poner todos los datos básicos. Una carta de presentación no debe ser más larga que 2, máximo 3 párrafos, donde debo poner mis datos, donde debo poner por qué en un párrafo, por qué es importante este estudio, según el autor, para compartirlo con otros colegas, y por qué he elegido esa revista. O sea, todo el proceso de selección que hemos hecho antes, resumirlo en un párrafo explicando al editor por qué he elegido esta revista para publicar mi artículo. Las cartas de presentación no son obligatorias en la mayoría de las revistas, pero mi recomendación es que las hagan porque son importantes para presentar el artículo. Y para finalizar este segundo módulo, no quiero dejar de comentar lo que dije antes de
un abstract de un congreso. Un abstract de un congreso no tiene nada que ver con el abstract de un artículo. ¿Por qué? Porque como dije antes, el abstract de un artículo se escribe al final y me tiene que incentivar a leer el resto del artículo. El abstract de un congreso no tiene resto de artículo. Lo único que tenemos es el abstract del congreso. Con lo cual, tengo que poner toda la información disponible en el abstract del congreso. El lector no va a tener oportunidad de leer el artículo completo, porque lo único que existe es el abstract del congreso o el póster del congreso. Con lo cual, el abstract de un congreso sigue y tiene la estructura prácticamente de un artículo original, sigue los pasos todo de un artículo original, pero resumido la cantidad de palabras que me acepte ese congreso. Es muy importante diferenciar entre el abstract de un artículo y el abstract de un congreso. El abstract del artículo se escribe al final e introduce para que leamos el artículo, y el abstract de un congreso es toda la información existente. Y debo resumir allí todo para que el lector pueda entender de qué va mi artículo. Que el abstract de congreso más adelante dé lugar a un artículo original, sí es correcto y es lo que debería pasar, no siempre, pero casi siempre. Pero no tiene nada que ver con el abstract de un artículo. Con esto concluimos el módulo 2. Gracias. A continuación se muestra un listado de referencias bibliográficas de interés. Ahora puede comprobar los conocimientos adquiridos con la siguiente autoevaluación. Pregunta 1. ¿Cuándo se debe hacer el abstract de un artículo? A. Antes de empezar a redactarlo. B. Una vez escrita la introducción. C. Al finalizar el artículo. D. Al mismo tiempo que escribe las conclusiones. La respuesta correcta es la opción C. Al finalizar el artículo. Pregunta 2. En la introducción, A. Pueden incluirse referencias. B. Deben incluirse referencias. C. No deben incluirse referencias. D. Es la única parte del artículo donde se incluyen referencias. La respuesta correcta es la opción B. Deben incluirse referencias. Pregunta 3. La parte del artículo donde son más adecuadas las figuras y tablas es A. Abstract. B. Introducción. C. Conclusiones. D. Resultados. La respuesta correcta es la opción D. Resultados. Pregunta 4. ¿Cuál de estos verbos se identifica con la sección de métodos? A. Justificar. B. Repetir. C. Describir. D. Interpretar. La respuesta correcta es la opción B. Repetir. Pregunta 5. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? A. El abstract de un congreso tiene como objetivo motivar a la lectura del artículo completo. B. En el abstract de un congreso debo explicar todo mi trabajo en 300 palabras. C. El abstract de un congreso debería ser el antecedente de un artículo completo. D. El título es el resumen de un abstract de un congreso. La respuesta correcta es la opción A. El abstract de un congreso tiene como objetivo motivar a la lectura del artículo completo. Para cualquier duda o pedido, consulte la siguiente información.